Fidel Alejandro Castro Ruz fue un abogado, político y guerrillero marxista cubano. Después de derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista gracias a una guerra de guerrillas durante la Revolución cubana, ejerció el poder ejecutivo en su país durante casi 50 años, como primer ministro y presidente. Es considerado como dictador por diversas fuentes. Durante su mandato, Cuba se convirtió en un estado socialista de ideología marxista-leninista, bajo el mando del Partido Comunista de Cuba, único en la isla a partir de su llegada al poder, y se llevaron a cabo nacionalizaciones y expropiaciones de medios productivos con el objetivo de llevar a cabo una política económica socialista. También fue diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 1976, así como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y mantuvo el poder como primer secretario del Partido Comunista de Cuba desde 1965 hasta 2011, cuando definitivamente dejó su puesto como líder de su país y transfirió todos los poderes de la nación a su hermano Raúl Castro. Profesionalmente era abogado, licenciado en Derecho Diplomático y doctor en Derecho Civil. Se inició en la vida pública como guerrillero opositor tras el asalto al cuartel Moncada en 1953, por el que fue llevado a prisión. Tras ser indultado debido a la presión de la opinión pública, se exilió en México, donde planeó la invasión guerrillera de 1956. Llegó al poder tras encabezar la Revolución cubana y derrocando a la dictadura de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959. Fue nombrado primer ministro el 27 de febrero del mismo año por el presidente Manuel Urrutia. Lideró en 1961 la adopción del marxismo por el gobierno revolucionario, estableciendo el primer Estado socialista de América. Tras la reforma constitucional de 1976, fue elegido presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. En los años 1990 inicia una severa crisis económica conocida como Período Especial, lo que provocó un aumento de los balseros cubanos y la mayor protesta desde el inicio de la revolución conocida como el Maleconazo. El 19 de febrero de 2008, en una carta publicada en el diario Granma, anunció que no se presentaría ni aceptaría el puesto de presidente y comandante en la reunión de la Asamblea Nacional del Poder Popular del 24 de febrero del mismo año. En el ámbito internacional, inicialmente estableció buenas relaciones con los Estados Unidos, luego, estrechos lazos con la Unión Soviética. Después de una serie de expropiaciones a ciudadanos estadounidenses, los desencuentros con los Estados Unidos desembocaron en el embargo económico al gobierno Cuba. Desde entonces, su relación con este país fue antagónica, y especialmente tras la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Fidel Castro recibió condecoraciones nacionales y extranjeras. Debido a su gestión y a las características controvertidas de sus políticas, se ha generado un polémico e intenso debate de trasfondo ideológico. Falleció en La Habana el 25 de noviembre de 2016 a la edad de 90 años. Su hermano, Raúl Castro, lo sucedió primero como presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, desde el 31 de julio de 2006 de manera interina, y desde el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018 de forma oficial, y luego, como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, desde abril de 2011. Biografía. Infancia y juventud. Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en la finca perteneciente a su padre en Virán. Era hijo natural de un emigrado español de Galicia, Ángel Castro Argiz, casado en segundas nupcias años después con Lina Ruz González, cubana natural de Pinar del Río y descendiente también de españoles. Fidel contaba 8 años y medio cuando fue bautizado, y hasta después de 1940 su padre no obtuvo el divorcio de su primera esposa, María Luisa Argota Reyes, y pudo contraer nuevas nupcias con Lina Ruz. Ambos progenitores eran analfabetos, aunque los dos aprendieron a leer en su madurez. Su padre, de origen humilde, finalmente alcanzaría una sólida posición económica. Con 4 años Fidel comenzó a estudiar en una escuela en Virán. Sus padres decidieron enviarlo a Santiago de Cuba a la edad de 6 años,
junto a su hermana Angelita, al cuidado de la que había sido su profesora en Virán. A pesar de la situación económica en el año 1932, la institutriz que lo cuidaba empleaba su asignación para mantener a su familia. En 1934 ingresó en el Colegio Lasaliano de Santiago. En septiembre de 1939 se inscribiría en el Colegio de Dolores, de los jesuitas, también en Santiago de Cuba. En 1942 ingresó en el Colegio de Belén de La Habana, donde fue seleccionado mejor deportista del curso 1943 a 1944, según él mismo. Finalizó el bachillerato en junio de 1945, junto al que sería su cuñado, Rafael Díaz Balart, su mejor amigo de entonces y después acérrimo enemigo. Universidad e inicios de la vida política. Ingresó en la Universidad de La Habana el 4 de septiembre de 1945. En estos primeros años, su vida académica estuvo caracterizada por su ausencia casi total de las aulas. A partir del tercer año, Castro se dedicó con especial intensidad a su labor académica, matriculándose por libre, y llegando a matricularse en 3 carreras con la intención de obtener una beca para estudiar en Europa o Estados Unidos. Fue durante el periodo universitario cuando tuvo acceso a algunas obras literarias que, según él, le permitieron alcanzar una cierta madurez política. Sus primeros pasos en la política fueron en el ámbito universitario. Fue elegido delegado de curso y llegó a recibir amenazas al enfrentarse a un candidato de la Federación Estudiantil Universitaria apoyado por el gobierno de Ramón Grau San Martín. En 1947, con 21 años, como presidente del Comité Pro Democracia Dominicana de la FEU, promovió acciones para reclamar la destitución del dictador dominicano Rafael Trujillo, y formó parte de la invasión de Cayo Confites, con el objetivo de derrocarlo. En 1948, con el patrocinio del general Juan Domingo Perón, viaja por primera vez fuera de Cuba, a Caracas y Panamá, como delegado de la FEU, a la Conferencia Interamericana de Estudiantes que se celebraría en Bogotá en oposición a la 9ª Conferencia Panamericana. Estaba citado para encontrarse con el candidato a presidente Jorge Eliezer Gaitán la misma tarde en que este fue asesinado, durante la revuelta conocida como el Bogotazo. A su regreso a Cuba, contrajo matrimonio con Mirta Díaz Balart, una estudiante de filosofía de una acomodada familia habanera. Realizaron su viaje de bodas a Nueva York, residiendo en el 156 West, 82 Th Street en Manhattan. Durante esa época, de este matrimonio nació su primer hijo, Fidel Ángel Castro Díaz Balart. En 1950 obtuvo su diploma en leyes. En 1951 se suicidó Eduardo Chivas, líder del Partido Ortodoxo, con el que Castro había simpatizado desde sus años universitarios. En junio de 1952 se presentó por este partido como independiente, por una circunscripción de La Habana, como candidato a la Cámara de Representantes del Congreso cubano, pero el golpe de Estado del general Fulgencio Batista derrocó al gobierno de Carlos Prío Socarrás y anuló las elecciones. El golpe, reconocido por el gobierno estadounidense, provocó la desazón de Castro, que utilizaría sus contactos con la juventud del Partido Ortodoxo para aglutinar a un grupo de jóvenes para el asalto al cuartel Moncada. El enfrentamiento con Batista. En marzo de 1952, Fidel Castro denunció a Batista ante un tribunal de urgencia por violar la Constitución. En ella exponía que los delitos cometidos eran competencia de aquel tribunal y sobre la posible actuación de este argumento. Los tribunales rechazaron la demanda, por lo que Castro entendió que se legitimaba la lucha armada como única vía posible para derrocar la dictadura. Asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Ante la convicción de que la única salida era la lucha revolucionaria, Castro participó en la elaboración de un ataque armado contra los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, ambos en la provincia de Oriente el 26 de julio de 1953. El intento de tomar el cuartel Moncada se debió a que, por sus características, podría propiciar un levantamiento popular armado,
llamar al pueblo a la huelga general desde la radio y aprovechar las cualidades del terreno que pudieran posibilitar el desarrollo de la lucha armada. La táctica ideada consistió en llegar armados y disfrazados de sargentos, con la única diferencia del calzado para poder reconocerse entre ellos. Una vez dentro, se trataría de emplear el valor simbólico de la rebelión de los sargentos, para contactar con las demás guarniciones y animarlos al levantamiento. Si la rebelión no recibía apoyo, la idea era escapar a las montañas y armar al pueblo para continuar la lucha. El ataque sería realizado por 3 grupos, uno dirigido por Abel Santamaría, que debía tomar el Hospital Civil, otro al mando de Lester Rodríguez, al que pertenecía el hermano de Fidel, Raúl Castro, que debía tomar el Palacio de Justicia y el grupo principal dirigido por Fidel que debía tomar la jefatura del cuartel. El intento fracasó, entre otros factores, porque se perdió el factor sorpresa a partir de una posta que el regimiento en el cuartel agregó a causa de la celebración de los carnavales en la ciudad. A pesar de contar con el apoyo de algunos ciudadanos que trataron de camuflarlos. Muchos fueron atrapados, aunque Castro consiguió escapar con algunos hombres a la Sierra Maestra. Tras varios días caminando, deciden entrar en una pequeña casa en la sierra, donde son sorprendidos mientras duermen. Castro salva la vida gracias al sargento que lo detuvo, que al entregarlo exigió que no fuese torturado. Según el grupo de Castro, solo 6 guerrilleros resultaron muertos en el combate, y acusaban al ejército de Batista de torturar y ejecutar a más de 80 atacantes. Fidel Castro fue hecho prisionero, juzgado y sentenciado a 15 años de prisión. En el alegato final del juicio, Fidel Castro pronunció un discurso de autodefensa. Posteriormente Castro escribió, La historia me absolverá, en el que defendió sus acciones y explicó sus puntos de vista políticos. Tras 22 meses de prisión fue liberado durante la Amnistía General de mayo de 1955. Meses después se exilió a Estados Unidos y finalmente a México. La lucha revolucionaria. Tras financiarse mediante ayudas particulares, especialmente con el dinero que le proporcionó Aureliano Sánchez Arango, exministro de Prío, regresó a Cuba con otros 82 miembros del denominado Movimiento 26 de Julio el 2 de diciembre de 1956 a bordo del yate Granma con la intención de invadir la isla. El desembarco debía ejecutarse de forma sincronizada con un grupo de miembros de la organización, encabezado por Frank País, que trataría de tomar Santiago de Cuba. Sin embargo, la acción fracasa al retrasarse 2 días el desembarco. Ya alertado, el ejército se despliega en la zona a la espera de los expedicionarios. A los pocos días del desembarque son sorprendidos en Alegría del Pío. Los pocos sobrevivientes se retiraron a la Sierra Maestra, desde donde empezaron una guerra de guerrillas contra el gobierno de Batista. Los revolucionarios llegaron a contar con más de 800 combatientes con los que comenzaron la invasión a escala nacional, aunque la carencia de armas fue un condicionante fundamental. Castro, comandante de la expedición, fue nombrando progresivamente como comandantes al Che, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, Almeida y algunos otros, ocupando él desde aquella época la graduación de comandante jefe. El gobierno llegó a publicar la muerte de Castro. Los guerrilleros consiguieron desmentirlo gracias a la entrevista realizada por Herbert Matthews, corresponsal del diario New York Times. El grupo denunció también la colaboración de los Estados Unidos con el gobierno de Batista mediante la facilitación de armas. En el año 1957, Fidel Castro firmó el Manifiesto de la Sierra Maestra en el que se comprometía a celebrar elecciones generales para todos los cargos del Estado, las provincias y los municipios en el término de un año bajo las normas de la Constitución del 40 y el Código Electoral del 43 y entregarle el poder inmediatamente al candidato que resulte electo, en el caso de que su movimiento llegase al poder. Después del triunfo de la Revolución, descartaría esa promesa. El 24 de mayo de 1958, Batista envió 17 batallones contra los rebeldes en la Operación Verano, pero los revolucionarios encadenaron una serie de sorprendentes victorias. El 28 de diciembre,
el Che inicia con 300 hombres la batalla de Santa Clara, donde logran descarrilar un tren blindado cargado de armas que se dirigía a la capital, a pesar de que el gobierno había colocado en la ciudad a unos 3.000 hombres. Consiguieron, en algunos casos, deserciones y rendiciones masivas de las tropas de Batista. El 28 de diciembre, el general Eulogio Cantillo negocia con los rebeldes un posible apoyo del ejército mediante un golpe de Estado. Castro se niega, principalmente porque pensaba que el golpe solo era un intento de Batista de facilitar su huida. Sin embargo, 2 días después se produce el golpe, y Batista huye. Castro, desde Santiago de Cuba, ordena no detener los combates. También animan a la población a secundar una huelga general. La mañana siguiente, Fidel se reúne con el general Rego Rubido, quien entrega el cuartel Moncada. Fidel Castro hace su entrada triunfal en La Habana el 8 de enero, donde dice: durante ese discurso, una paloma de las lanzadas por algunas mujeres del movimiento se posó en su hombro, lo que le otorgó tintes místicos de cara a sus seguidores. Gobierno. Fidel Castro fue nombrado primer ministro el 16 de febrero de 1959 y elegido presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba el 3 de diciembre de 1976, cargos que ocupó hasta el 24 de febrero de 2008. Desde 2008 hasta 2016, cuando falleció, fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Llegada al poder. Tras el triunfo revolucionario, el nuevo presidente del país, Manuel Urrutia, designa al liberal José Miró Cardona como primer ministro el 5 de enero de 1959 al frente de un gobierno de transición, de corte moderado y composición heterogénea, que aspiraba a agrupar a los distintos grupos políticos del país. Estados Unidos reconoce este gobierno 2 días después. Castro entra triunfalmente a La Habana con sus tropas el 8 de enero y Urrutia le nombra comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y le encomienda la tarea de reorganizar los institutos armados de la República. Según Castro, su principal objetivo era desarrollar aquellas medidas que pretendían aplicar si el asalto al cuartel Moncada hubiera fructificado. Desde los primeros días se comienzan a juzgar en tribunales revolucionarios, a los que ellos consideraban militares y colaboradores de la dictadura, llegándose a condenar a varios de los acusados a la pena de muerte. Ante las duras críticas por parte de los medios de comunicación internacionales, que acusaban a estos tribunales, entre otras cosas, de condenar por motivos políticos, surge la llamada Operación Verdad, que constaba de 2 actos fundamentales: una concentración de alrededor de 1 millón de ciudadanos en apoyo a las medidas, con la presencia de 380 periodistas de Estados Unidos y Latinoamérica el día 21 de enero de 1959 ante el Palacio Presidencial de La Habana, y la celebración de una rueda de prensa al día siguiente en el Hotel Habana Riviera para que la prensa internacional plantease preguntas a Castro. Posteriormente, el propio Castro criticó estos juicios en cuanto a las formas empleadas. Ya que algunos se celebraron en estadios multitudinarios y otros incluso fueron televisados. En su discurso del acto del día 21, Fidel propone por primera vez a su hermano Raúl para que le suceda en su cargo si a él le ocurriese algo. El 23 de enero de 1959 viaja a Caracas, la capital de Venezuela, donde pronuncia un polémico discurso en el acto central de conmemoración del primer aniversario del derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez, en la Plaza Oleari del Silencio. Al día siguiente es recibido en el Congreso venezolano. También visita la Universidad Central. El día 24 se reúne con el recién elegido presidente Rómulo Betancourt. El 7 de febrero de 1959, el gobierno promulga la Ley Fundamental de la República, que mantiene vigente ciertos de los postulados básicos de la Constitución de 1940. El 13 de febrero, ante las fricciones que se producían en el interior del gobierno, varios ministros, argumentando lo insostenible de la situación, proponen a Castro la posibilidad de asumir la responsabilidad de primer ministro. El 16 de febrero, Castro fue nombrado en ese cargo por el presidente Urrutia.
El tema racial es mencionado por primera vez en un discurso pronunciado por Castro el 2 de marzo de 1959, donde él pidió a la población eliminar la discriminación racial, y estableció su política de crear escuelas y puestos de trabajo a los cuales los negros cubanos tuvieran acceso. A partir de ese momento, manifestaciones de racismo fueron consideradas contrarrevolucionarias y políticamente condenadas por las autoridades. Castro comenzó un proceso de trabajo político y educacional desde 1959 para la erradicación del racismo. Con la eliminación de espacios privados como clubs, playas, escuelas y hospitales, desapareció también la posibilidad que tenían los dueños de decidir quiénes eran sus miembros y de hacer dicha selección basada en cuestiones raciales. Sin embargo, esta supuesta eliminación del racismo fue un elemento más de control que, lejos de eliminar la discriminación racial, destruyó toda posibilidad de lucha contra el racismo. Poco después de llegar al poder, Fidel Castro suprimió el Directorio Central de Sociedades de la Raza de Color, que agrupaba más de 500 sociedades de negros y mulatos, y abolió los clubes y asociaciones de negros. Otra de las tareas del gobierno cubano para eliminar el control privado de la economía fue arrestar a líderes de la mafia y tomar millones de dólares en efectivo. Antes de morir, Meyer Lansky dijo que Cuba lo arruinó. Según Enrique Cirulo, historiador especializado en la mafia, Cuba es el único país donde la mafia ha experimentado una caída tan precipitada. Entre el 15 y el 27 de abril realiza un viaje de buena voluntad a los Estados Unidos en visita no oficial, a invitación de la Asociación Americana de Editores de Periódicos. No obstante, el 19 de abril se entrevista con el vicepresidente estadounidense Richard Nixon en su despacho del Capitolio. Durante su estancia en la ciudad de Washington, visita los monumentos a George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, y la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington. Es invitado al Lawrenceville School, en Nueva Jersey, así como a las universidades de Princeton y Harvard. El día 21 llega a Nueva York, donde se entrevista brevemente con el secretario general de Naciones Unidas, Duncan Marshall, y además realiza un multitudinario mitin en Central Park el día 24. Finaliza su viaje con una visita a Houston. El 2 de mayo de 1959 viaja a Buenos Aires, donde pronuncia un discurso en el Consejo Económico de los 21 en el que propone la creación de un mercado único latinoamericano. También visita brevemente Uruguay, Canadá y Brasil. El 17 de mayo se decreta la primera ley de reforma agraria, firmada en Sierra Maestra, que confiscó todas las propiedades de más de 420 hectáreas de extensión. De forma simbólica, la primera propiedad expropiada fue la de su propia familia. Además, fundó organismos de nuevo tipo como el Instituto Nacional de Reforma Agraria e instituciones culturales como la Imprenta Nacional de Cuba y el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos. A mediados de julio de 1959 dimite del cargo de primer ministro argumentando que sus diferencias con el presidente ponían en peligro el proceso revolucionario, lo que motivó una masiva exigencia popular para que se reincorporara al cargo, que terminó forzando la renuncia del presidente Urrutia el 17 de julio. El nuevo presidente de la República, Osvaldo Dorticós, lo vuelve a nombrar primer ministro el 26 de julio. Primeras tensiones con Estados Unidos. La aprobación de la primera ley de reforma agraria afectó seriamente intereses de propietarios cubanos y de estadounidenses. Desde finales de octubre de 1959 el presidente estadounidense Dwight Eisenhower aprueba diversas medidas propuestas por el Departamento de Estado y la CIA para emprender acciones encubiertas contra Cuba, que incluyen ataques piratas aéreos y navales, y la promoción y apoyo directo a las organizaciones contrarrevolucionarias dentro de Cuba. También se establece como objetivo la eliminación física de Castro. El 21 de octubre de 1959, dos aviones que habían despegado desde el aeropuerto de Pompano Beach, en Florida, lanzan octavillas matando a 2 adolescentes e hiriendo a otras 45 personas. Uno de los pilotos era Pedro Luis Díaz Lanz, ex jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria que había desertado 4 meses antes.
En un discurso ese día afirma desde el regimiento Ignacio Agramonte. El 28 de octubre de 1959 muere Camilo Cienfuegos en un accidente aéreo al regresar a la capital desde Camagüey, tras el encarcelamiento del comandante Hubert Matos y que había sido acusado de participar en un levantamiento sedicioso en febrero de 1960. El viceprimer ministro soviético Anastas Mikoyan visita Cuba y concede un crédito de $100 millones, además de firmar tratados para la compra de azúcar y la venta de petróleo. En esta época recibe la visita de los filósofos franceses Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. El 4 de marzo de 1960 se produce en La Habana la explosión del vapor francés La Coubre, que transportaba armas hacia la isla. El sabotaje provoca, mediante una doble explosión, un saldo de 101 muertos y más de 200 heridos. Al día siguiente, en el sepelio de las víctimas, Fidel Castro pronuncia por primera vez la consigna con la que suele finalizar sus discursos. Tras el atentado, el gobierno cubano, que acusa de los hechos a Estados Unidos, afirma que comprará armas a quien se las venda. El 17 de marzo de 1960, el presidente Eisenhower ordena la preparación de hombres para invadir la isla. El 8 de mayo se reanudan las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, interrumpidas por Batista en 1952. El 29 de junio de 1960, el gobierno cubano confisca las refinerías de Texas Oil Company, Shell y ESO, tras negarse a procesar el petróleo soviético. El 6 de julio, el presidente de Estados Unidos decreta rebaja de 700.000 toneladas de azúcar de la cuota cubana en el mercado de ese país. 2 días más tarde, el Senado estadounidense faculta al presidente Eisenhower para suspender todo tipo de ayuda a países que confiscaran propiedades estadounidenses. Como reacción, el Consejo de Ministros cubano acuerda otorgar poderes al presidente de la República y al primer ministro para confiscar las propiedades estadounidenses. El 6 de agosto, en el Estadio del Cerro, Castro anuncia la confiscación de gran número de empresas estadounidenses, incluyendo las refinerías de petróleo, 36 centrales azucareros y las compañías de teléfonos y electricidad. El 2 de septiembre expone en la Plaza de la Revolución la primera declaración de La Habana como respuesta a la censura hecha a Cuba en la reunión de cancilleres de la OEA, en San José de Costa Rica, ante la decisión del gobierno cubano de establecer relaciones con la Unión Soviética. Supuso el aislamiento diplomático entre Cuba y todos los países miembros, a excepción de México. El 18 de septiembre viaja a Nueva York para acudir al 15º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. El siguiente día, la dirección del Hotel Cielbourne notifica a Castro que deben abandonar ese establecimiento. La delegación acepta el ofrecimiento del propietario del Hotel Tarisa, en el barrio neoyorquino de Harlem. En él, recibe al presidente soviético Nikita Khrushchev, al presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, al primer ministro indio Jawaharlal Nehru y al dirigente negro Malcolm X. Khrushchev, al ser preguntado sobre si Castro era comunista, responde: no sé si Fidel es comunista, pero yo soy fidelista. El 28 de septiembre, Fidel Castro propone constituir un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria, ante una multitud reunido en la Plaza de la Revolución, creándose así los comités de defensa de la revolución, que tendrían la misión de detectar y denunciar a los enemigos de la revolución. El 15 de octubre Castro dispuso la confiscación de la propiedad urbana, medida que afectó a intereses estadounidenses, y 4 días después Washington respondió prohibiendo las exportaciones a la isla, salvo ciertos alimentos, medicinas y suministros médicos. Al embargo se añadió el boicot total cuando, el 16 de diciembre, Eisenhower redujo a 0 la cuota azucarera. Finalmente, el 3 de enero de 1961 Estados Unidos rompió las relaciones diplomáticas con Cuba. Invasión de Bahía de Cochinos. En enero de 1961 comienza el mandato presidencial de John Fitzgerald Kennedy, que hereda de la administración anterior los planes de invasión. En este mes, en Cuba se inicia la campaña nacional de alfabetización, que aspiraba a erradicar el analfabetismo,
que afectaba a cerca de 1 millón de personas en Cuba. El 15 de abril 8 aviones estadounidenses A-26 Invader bombardean los aeropuertos militares de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y el Antonio Maceo de Santiago de Cuba. El día siguiente, en el sepelio por las víctimas del bombardeo, Fidel define como socialista el proceso revolucionario y, ante la inminencia de la invasión, afirma: hasta el momento, la ideología de Castro había llegado a ser calificada de enigma por los servicios de inteligencia estadounidenses. En una comparecencia en el Congreso en diciembre de 1959, el director adjunto de la CIA afirmó: sabemos que los comunistas consideran a Castro un representante de la burguesía. El propio Castro había negado repetidamente cualquier acercamiento a las ideas comunistas, a pesar de haber sido fuertemente influido por Marx, Engels y Lenin durante sus años de universidad. Según él, esto se debió a razones de oportunidad. La madrugada del 17 de abril desembarcan en Playa Girón y Playa Larga una expedición de alrededor de 1.500 hombres de la denominada Brigada 2506, escoltados por sus buques y ante escasa resistencia. Horas después paracaidistas son transportados tierra adentro para ampliar la zona invadida. El grupo había sido reclutado entre latinos, mayoritariamente cubanos, y entrenado en Guatemala por la CIA. La expedición partió desde Nicaragua, lo que sirvió a la diplomacia estadounidense para negar cualquier conocimiento del asunto en Naciones Unidas, aunque posteriormente Kennedy reconoció la participación de su gobierno. El día 18 se produce la contraofensiva de las fuerzas cubanas dirigidas por Fidel Castro desde el propio escenario de los hechos. La invasión fracasa 72 horas después de haber comenzado, apresando a 1.197 combatientes que serán juzgados y devueltos a Estados Unidos, a cambio de una indemnización en medicinas y alimentos. El 30 de noviembre, Kennedy autoriza la Operación Mangosta, un programa de guerra subversiva, que comprendía acciones de guerra económica, de inteligencia, de guerra psicológica, de apoyo a grupos armados, y de apoyo a organizaciones políticas contrarrevolucionarias. El 2 de diciembre de 1961, en un mensaje televisado en cadena nacional, Fidel anuncia a Cuba y al mundo: con entera satisfacción y con entera confianza soy marxista-leninista y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. El 31 de enero de ese año, en la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores de la OEA, celebrada en Punta del Este, se aprobaron una serie de resoluciones por las que se declaraba la incompatibilidad entre el carácter marxista-leninista del gobierno cubano con su pertenencia al sistema interamericano. El 4 de febrero, como respuesta a la expulsión de la OEA, Fidel proclama la Segunda Declaración de La Habana en la actual Plaza de la Revolución. El texto, que analiza el efecto del colonialismo y el imperialismo sobre América Latina, acusa a la OEA de ser un ministerio de colonias yanquis. El 7 de febrero, Estados Unidos impuso sobre Cuba un embargo comercial, económico y financiero. Crisis de los misiles. La Unión Soviética apoyó al gobierno revolucionario de Cuba al mando de Fidel Castro, mientras que la operación fracasada de Bahía de Cochinos dio muestras inequívocas de la oposición de Estados Unidos a un gobierno comunista a escasos kilómetros de sus costas. Ante esto, la Unión Soviética vio en Cuba la base necesaria para el apoyo a nuevas oleadas revolucionarias prosoviéticas en países americanos, así como por su cercanía a Florida, una base militar desde donde poder amenazar a los Estados Unidos con misiles tácticos nucleares R-6, sin que estos tuvieran tiempo de reacción, igualando así la amenaza que significaba para los soviéticos los misiles balísticos de alcance medio PGM-19 Yupatar estadounidenses emplazados recientemente en Turquía, estado fronterizo con la Unión Soviética. Por ello, el líder soviético Nikita Jrushchov y su gobierno decidieron asegurar la isla con la instalación de bases de misiles tácticos nucleares, con capacidad para alcanzar a los Estados Unidos y dispuestos para llevar cabezas nucleares. El gobierno cubano, ante la posible existencia de un plan para la invasión directa de los Estados Unidos tras la fallida invasión mercenaria, acepta el emplazamiento a pesar de su inicial oposición a que el acuerdo fuese secreto.
La instalación de misiles tácticos nucleares fue descubierta por las fotografías de un avión espía estadounidense, tras lo que Kennedy ordenó establecer una cuarentena y un cerco alrededor de la isla, desplegándose barcos y aviones de guerra estadounidenses. Khrushchev dirigió un mensaje a Kennedy el 24 de octubre. La Unión Soviética ve el bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvíen, pero en las primeras horas de la mañana, los buques soviéticos disminuyeron la velocidad y regresaron o alteraron sus rutas. Ante la problemática de tal enfrentamiento en el contexto de la Guerra Fría, Castro, en carta de 26 de octubre, dice a Khrushchev que emplee el armamento nuclear. Según Castro, fue un problema de traducción del embajador ruso. Según cuenta él en la película documental Comandante, él pedía el uso de armamento nuclear en caso de invasión de los Estados Unidos. El gobierno cubano exigía el cumplimiento de 5 puntos para la retirada de los misiles, el fin del bloqueo, el fin de los ataques piratas, el fin de la guerra sucia, el fin de los planes subversivos y la retirada estadounidense de la base naval de Guantánamo. Sin embargo, Khrushchev propuso a Kennedy solamente el desmantelamiento de las bases soviéticas de misiles tácticos nucleares R-6 en Cuba, a cambio de la garantía de que Estados Unidos no invadiría a Cuba ni apoyaría operaciones con ese fin, y del desmantelamiento de las bases de misiles PGM-19 Yupatar de Estados Unidos en Turquía, condiciones que Kennedy finalmente aceptó. Castro se sintió molesto con Khrushchev por no tener en cuenta la opinión de Cuba en las negociaciones finales entre los gobiernos de la Unión Soviética y los Estados Unidos. En su opinión, resultó incoherente que la moneda de cambio fuesen solamente los misiles PGM-19 Yupatar de Turquía por los misiles R-6 soviéticos instalados en Cuba, con que la causa de los misiles era la defensa de Cuba, por lo que debía haberse exigido el cumplimiento de los 5 puntos propuestos por Cuba. Juanita, la hermana disidente y colaboradora de la CIA. Antes y después del triunfo de la Revolución cubana, Juanita Castro apoyó incondicionalmente a sus hermanos Fidel y Raúl. Durante los primeros meses del gobierno provisional, Juanita se encargó de edificar escuelas, clínicas y hospitales en toda la isla. Posteriormente entra en conflicto con sus hermanos, especialmente con Fidel, al declararse marxistas-leninistas. Por lo que consideraba detenciones arbitrarias del G2 y juicios sumarios, entre otras cosas, por lo que el 19 de junio de 1964 Juanita parte al exilio en un vuelo de Cubana de Aviación con destino a la Ciudad de México. Juanita nunca más volvería a Cuba ni a reunirse con Raúl o Fidel. 10 días después, el 29 de junio, Juanita denunció el régimen político de sus hermanos y rompió con todo durante una entrevista de radio con el periodista mexicano Guillermo Vela. Al día siguiente fue noticia de 8 columnas en todos los diarios, la deserción de Cuba de Juanita Castro Ruz. Años después, en octubre de 2009, publica su autobiografía Fidel y Raúl mis hermanos, la historia secreta, donde revela que trabajó para la CIA por más de 6 años, aunque sin recibir sueldo o retribución económica alguna y, además, sin participar en ningún atentado contra sus hermanos o cualquier personaje cubano. Su nombre clave en la agencia fue Donna. El enfrentamiento con Estados Unidos. En abril de 1961, ante la inminencia de la invasión patrocinada por la CIA, declaró el carácter socialista de la revolución durante una concentración popular en La Habana. Posteriormente dirigió personalmente las tropas que derrotaron, en menos de 72 horas, la invasión en Playa Girón. El 13 de marzo de 1968 planteó la ofensiva revolucionaria, y anunció la confiscación de todos los establecimientos que aún estaban en manos de propietarios privados. El 15 de octubre de 1976, en la despedida de duelo a las 73 víctimas mortales del atentado terrorista presuntamente realizado por la CIA a un avión de Cubana de Aviación en Barbados, pronunció uno de sus discursos más conmovedores: cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. En octubre de 1995 participó en las celebraciones por el 50º aniversario de la ONU en Nueva York, pronunciando un discurso ante la Asamblea General. En enero de 1998 recibió al Papa Juan Pablo II en La Habana.
Período especial. El período especial fue un largo período de crisis económica que comenzó como resultado del colapso de la Unión Soviética en 1991 y por extensión del KME. La depresión económica que supuso el período especial fue especialmente severa a comienzos y mediados de la década de los 90. El PIB se contrajo un 36% en el período 1990 a 93. Esto provocó varios incidentes como el hundimiento del remolcador 13 de marzo y el maleconazo, las mayores protestas desde el inicio de la revolución. A partir de ese año inició una lenta recuperación, llegando el PIB en 2007 a niveles similares a los de 1990. Se definió en principio por severas restricciones en hidrocarburos en forma de gasolina, diésel y otros combustibles derivados que hasta la fecha Cuba obtenía de sus relaciones económicas con la Unión Soviética. Este periodo transformó la sociedad cubana y su economía, lo que llevó a que Cuba hiciera urgentes reformas en la agricultura, produjo una disminución en el uso de automóviles, y obligó a reacondicionamientos en la industria, la salud y el racionamiento. El malestar social ocasionó el llamado maleconazo, una serie de manifestaciones antigubernamentales ocurridas en Cuba el 5 de agosto de 1994, consideradas una de las más prominentes desde el inicio de la Revolución Cubana. Siglo XXI. El 23 de junio de 2001 sufrió un desmayo al pronunciar un discurso en La Habana. Posteriormente declaró: realmente después de mí es el que tiene más experiencia, más conocimiento. Quizás no se le conozca bien. Yo lo conozco bien no solo por razones familiares, sino por la guerra, por su diario, por sus detalles, su meticulosidad, su honradez. Agregó que si repentinamente sufriese, un infarto, un derrame, una muerte súbita, digamos un choque, o aquella gente usa un rayo láser o ultravioleta o no sé de qué cosa y me ponen a dormir para toda la eternidad, entonces ¿quién es la persona con más autoridad y más experiencia? Raúl. En 2003 ocurren las últimas ejecuciones de la historia de Cuba después de que 3 jóvenes cubanos intentaran secuestrar un ferry para huir hacia Estados Unidos. Una vez capturados fueron condenados por terrorismo. Ese mismo año se inició una férrea persecución contra dirigentes de la oposición cubana conocida como la Primavera Negra. Oliver Stone realizó en 2003 el documental Comandante, que pretende ser una biografía intimista de Fidel Castro. Posteriormente denunció presiones del gobierno de Estados Unidos para impedir la exhibición de esa película en ese país. En una carta dirigida al presidente de Estados Unidos George W. Bush, Fidel Castro expresó: tuvo una gran amistad con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, con quien firmó numerosos convenios de cooperación entre ambos países. El más destacado fue el conocido como ALBA. Renuncia al poder. Pese a su avanzada edad, el presidente Fidel siguió personalmente al frente del gobierno hasta el 31 de julio de 2006, fecha en que su secretario, Carlos Valenciaga, anunció que delegaba provisionalmente su cargo en Raúl Castro, mientras se recuperaba de una intervención quirúrgica intestinal. Posteriormente, en el 2008 lo haría en forma definitiva debido a problemas de salud. El 19 de febrero de 2008 anunció en un artículo de la revista Granma que no aspiraría a ser reelegido como presidente del Consejo de Estado y comandante en jefe. Tras 49 años en el poder, a 5 días de que el Parlamento, la Asamblea del Poder Popular, eligiera la nueva cúpula del gobierno, el día 24 de febrero. Su hermano Raúl Castro, quien le había sustituido interinamente por sus problemas de salud, fue elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba el día 24 de febrero de 2008, convirtiéndose así en el 23º presidente de Cuba. Historia más reciente. El 19 de noviembre de 2008, en varias entrevistas por televisión y periódicos en Argentina, el oncólogo español José Luis García Sabrido, quien operara a Fidel Castro en 2006, aseguró que el expresidente nunca tuvo cáncer, que se ha recuperado y que no vuelve al poder porque no lo desea, desmintiendo así los rumores sobre la hasta entonces enfermedad secreta de Fidel Castro. Ese mismo día, pero en Cuba, el líder de la revolución cubana y el presidente chino Hu Jintao,
se reunieron en La Habana y recorrieron instalaciones educativas, dialogando sobre los acuerdos para los estudios de jóvenes chinos en Cuba. Últimas declaraciones. Castro, fue entrevistado a fines de agosto y comienzos de septiembre de 2010 en La Habana por el periodista Jeffrey Goldberg, que escribe para la revista Atlantic Monthly junto a la experta estadounidense en relaciones exteriores Julia Schweich. Fueron más de 10 horas de conversaciones y encuentros durante varios días. En ese tiempo hablaron de los temas últimamente preferidos por el líder comunista, especialmente el conflicto árabe-israelí y la posibilidad del estallido de una guerra nuclear si continúan las tensiones con Irán. En un momento de la conversación, los estadounidenses preguntaron a Castro sobre la vigencia del modelo cubano y si el modelo económico de la isla al estilo del comunismo soviético era aún digno de ser exportado a otros países. Castro contestó que tal cosa no era pertinente y añadió, el modelo cubano ya no funciona ni siquiera para nosotros. Lo escribió el propio Goldberg el 8 de septiembre del 2010, en la revista The Atlantic, y tanta fue su sorpresa que incluso le preguntó a Schweich, una experta del Council on Foreign Relations en asuntos cubanos, cuál era su interpretación a las palabras del expresidente cubano, a la que respondió, reflejan un reconocimiento de que el Estado tiene un papel demasiado grande en la vida económica del país. Su consentimiento ayudaría a su hermano Raúl, quien lo reemplazó en 2008, a enfrentar a los miembros del gobernante Partido Comunista, que se oponen a sus intentos de reducir el papel del Estado, dijo Schweich a Goldberg. Al día siguiente de la publicación, el mismo Fidel Castro aseguró que sus declaraciones fueron malinterpretadas por el periodista. Además aclaró que su intención era decir que, es el capitalismo el que ya no sirve para Estados Unidos ni para el mundo. Relaciones internacionales. Fidel mantuvo una excelente relación con algunos países, pese al bloqueo impuesto por los Estados Unidos, el cual lo mantuvo por décadas aislado de América con excepción de México. Sus relaciones se han extendido con Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil y en especial con países de África. Castro mantuvo una estrecha relación comercial con la Unión Soviética, animó a los campesinos a trabajar para desarrollar una producción récord y, luego de la caída de la URSS, Fidel impulsó el turismo. Inspeccionaba cada proyecto hotelero. El turismo se desarrolló especialmente con países europeos. Su carisma lo mantuvo relacionado con figuras importantes alrededor del mundo como actores, científicos, políticos y deportistas, entre otras. Entre las celebridades que mantienen vínculos con Castro se encuentran el magnate multimillonario Ted Turner, los actores Jack Nicholson, Danny Glover, Harry Belafonte, Chevy Chase, Leonardo DiCaprio, Vanessa Redgrave, Robert Redford, Dan Rather, Peter Jennings, los cineastas Steven Spielberg y Oliver Stone y el exfutbolista Diego Armando Maradona, el cual llevaba tatuado el rostro de Castro, en su pierna izquierda. Mantuvo relaciones amistosas y de cercanía con personajes como el primer ministro canadiense Pierre Trudeau, el presidente francés François Mitterrand y el desaparecido escritor estadounidense Ernest Hemingway, también del político español Manuel Fraga, quien recibía al cubano en el pueblo natal de su padre en numerosas ocasiones. Entre las figuras políticas más cercanas cabe mencionar a Nelson Mandela, Malcolm X, Martin Luther King, Nikita Khrushchev, Salvador Allende, Juan Pablo II y muchos otros. Entre sus grandes amigos, se encontraban el Premio Nobel en Literatura Gabriel García Márquez, y el presidente venezolano Hugo Chávez. Opiniones sobre su política. Fidel Castro es una figura singular, que provoca tanto poderosas adhesiones como un violento rechazo. Intentos de asesinato. Los servicios de inteligencia cubanos contabilizaron hasta 2007 un total de 638 intentos de asesinato contra Fidel Castro en distintas fases de desarrollo, llegando a ejecutarse más de un centenar. Los intentos partieron tanto del gobierno estadounidense como de opositores cubanos. Los siguientes intentos son los que correspondieron exclusivamente a las administraciones estadounidenses. Junto a los planes de asesinato se idearon por parte de la CIA otros intentos para afectar a su imagen ante el pueblo,
como unos polvos en los zapatos para que se le cayese la barba o rociar un estudio de televisión con LSD para que perdiera la compostura mientras hablaba. En todo momento, la CIA intentó evitar que se relacionasen directamente al gobierno de Estados Unidos, para evitar conflictos internacionales, por lo que llegó a recurrir a la mafia. El equipo de servicios técnicos de la CIA fue creativo especialmente a la hora de intentar asesinar a Castro. El criptónimo CIA de los intentos de asesinato fue Operación Rifle y su cerebro fue Sidney Gottlieb. Por ejemplo, intentaron colocar una píldora de cianuro en un batido de chocolate, que el líder cubano tenía por costumbre tomar en el Hotel Habana Libre. La operación debía ser ejecutada por un camarero al servicio de la mafia cubana, que en el último momento no fue capaz. También trataron de aprovechar su afición al buceo utilizando un traje de buzo envenenado, pero le acababan de regalar uno nuevo. En su defecto, decidieron emplear explosivos con forma de moluscos con colores llamativos, pero no encontraron moluscos suficientemente grandes. Un intento que alcanzó publicidad a nivel internacional fue el reclutamiento de Marita Lorenz, una examante de Fidel, por parte de la CIA para que lo envenenara. Cuando llegó hasta él, Castro le preguntó si iba a matarlo, a lo que ella contestó que sí. Entonces Castro le dio una pistola para que lo hiciera, pero ella fue incapaz. Otro de los métodos más publicitados fue el empleo de puros habanos, tanto venenosos como explosivos, empleados por su conocida afición. Otros intentos contabilizados fueron dispararle con un bazooka mientras daba un discurso, ametrallarlo con una falsa cámara, envenenarlo con un bolígrafo jeringuilla o el reciente intento de explosionar una tribuna en el que debía dar un discurso en su visita a Panamá en 2000. En opinión de Fidel Castro, la causa de su supervivencia es que los terroristas eran mercenarios que tenían miedo a morir si ejecutaban el asesinato, o a no disfrutar la recompensa. Fallecimiento. El 25 de noviembre de 2016 Raúl Castro informó, mediante un comunicado oficial a través de la televisión cubana, que su hermano Fidel había fallecido a las 10:29 hora local, en La Habana, a los 90 años de edad. La causa de la muerte no fue revelada. Según dijo en el mismo comunicado, sus restos serían cremados atendiendo su voluntad expresa. El Consejo de Estado decretó 9 días de luto nacional, hasta el de su inhumación en el cementerio de Santa Ifigenia, que tendría lugar el 4 de diciembre de 2016. El día 28 de noviembre se rindió homenaje a Fidel Castro en la Plaza de la Revolución y en otras zonas del país. Ese mismo día también se convocó a la población a firmar un compromiso con la revolución mediante un juramento similar al que realizó Fidel Castro el 1 de mayo de 2000, como expresión de la voluntad de dar continuidad a sus ideas y al socialismo, según los medios estatales. El 29 de noviembre de 2016, una concentración de ciudadanos cubanos, precedida por Raúl Castro junto a jefes de Estado de otros países homenajearon en la Plaza de la Revolución de La Habana a Fidel Castro, con una serie de intervenciones. El evento duró cerca de 4 horas. Al día siguiente, desde la propia plaza, comenzó una procesión funeraria con las cenizas de Castro que recorrió 900 kilómetros a lo largo de la carretera central de la isla, trazando a la inversa la ruta de la Caravana de la Libertad de enero de 1959, hasta Santiago de Cuba. En la mañana del día 3 de diciembre, en el último tramo de la procesión funeraria, desde Bayamo a Santiago de Cuba, a las 7 de la tarde, se realizó una segunda movilización en la Plaza Antonio Maceo, donde Raúl Castro expresó la voluntad de Fidel de que no se erigiesen monumentos, ni se nombrasen tampoco calles o plazas con su nombre. También manifestó llevar a ley este último deseo de su hermano. El 4 de diciembre, ante la presencia de la viuda de Fidel, sus hijos y algunos líderes y personalidades internacionales, Raúl depositó una pequeña urna con las cenizas de su hermano en un nicho familiar en forma de roca en el cementerio de Santa Ifigenia. Según la revista Forbes, tras su fallecimiento, Fidel habría dejado una fortuna de $900 millones a su familia. Condecoraciones. Fidel Castro ha recibido una gran cantidad de premios y honores, como el título de Héroe de la Unión Soviética o la Orden de la Estrella de Oro de Vietnam.
Véase la lista en el anexo correspondiente. En la cultura popular. Series. Fidel Castro ha sido representado en diversos programas de televisión. Una parodia de Fidel Castro apareció en el capítulo 20 de la temporada 9 de Los Simpson llamado The Trouble with Trillions. Fidel Castro fue un personaje importante en la serie de televisión colombiana El Comandante, interpretado por Germán Jaramillo. En la música. El músico puertorriqueño Ángel Tomás Olivencia Pagán, conocido por Tommy Olivencia, le compuso en 1986 un tema llamado Y dice ese maric. La banda española Escape compuso numerosas canciones de ideologías de izquierda. La que fue dedicada a Fidel Castro Nuevo Viento y otra que se llama El Libertador que presume ser inspirada en Hugo Chávez, pero que se aplica a todos los gobernantes de ideología socialista. El artista argentino Ricky Espinosa de la banda de punk rock Flema, compuso un tema llamado Salve Cuba dedicado al gobierno de Fidel Castro. El cantautor Silvio Rodríguez se inspiró en Fidel para componer la canción El Necio. Es el tema central de la canción, y en eso llegó Fidel, de Carlos Puebla. Se lo asoció con la canción, Ese hombre está loco, de la cantante cubana Tania Rodríguez del grupo de rock Monte de Espuma. Es mencionado en la canción, Cuba qué linda es Cuba, del compositor cubano Eduardo Saborit. Es asociado popularmente con el tema de la canción, El Buena Gente, de la orquesta de música popular bailable cubana Los Bamban. El tema, creo, del músico Baby Lores está dedicado a Fidel Castro. El grupo de rap español Los Chicos del Maíz han mencionado en más de una canción a Fidel Castro. El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona lo ha mencionado en sus canciones Si el norte fuera el sur, Ella y él y más recientemente en Puente. El grupo español Derribos Arias le nombra en su canción de 1983 Misiles hacia Cuba. El cantautor cubano Raúl Torres compuso Cabalgando con Fidel como homenaje póstumo al líder histórico de la Revolución cubana. El grupo español Hombres G interpreta una canción de protesta denominada Matar a Castro. Filmografía. Sobre su vida. En la ficción. Véase también. Notas y referencias.